Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En este video vamos a seguir analizando los pronósticos, ¿no? Y nos vamos a enfocar en una metodología, la de suavización exponencial. Muy bien, para llegar a esta metodología que es nuestro objeto de estudio del día de hoy, la ruta es la siguiente. Hemos empezado por pronósticos cuantitativos, ¿no? Que tiene básicamente 4 modelos para calcular pronósticos cuantitativos. Nosotros nos vamos a encontrar en el primer modelo en la nivelación o ajuste exponencial, ¿no? También tienen series de tiempo, modelos causales, modelos de simulación, pero dentro de nivelación o ajuste exponencial tienen la suavización exponencial. En realidad, ambos, tanto el promedio móvil como la suavización exponencial, que pertenecen a la nivelación o ajuste exponencial, se basan en la teoría del promedio móvil. Estos dos se basan en la teoría del promedio móvil. La diferencia está en que esta suavización exponencial tiene un parámetro conocido con el nombre de alfa que permite ponderar los valores recientes de la demanda, darles más peso, o al revés, darles menos peso y darle más valor a la historia, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación cómo funciona esta metodología, ¿no? La de suavización exponencial. En primer lugar, es una técnica de pronóstico de promedio móvil ponderado. Ya les había comentado que es básicamente una técnica de promedio móvil que requiere una constante alfa. Esta constante alfa toma valores entre 0 y 1, ¿no? Entonces, sucede lo que yo les he dicho, ¿no? Si cuanto más grande es el valor de alfa, más peso le da a los valores recientes. Esta situación, por ejemplo, lo utilizas cuando emprendes campañas de marketing, promociones, en donde el valor de la demanda, el último valor de la demanda, tiene un peso mucho mayor que la demanda histórica que representa la demanda cuando no tenías esa campaña o esa promoción, ¿no? Entonces, en esas situaciones vas a usar una constante, una alfa de alto valor, ¿no? Utilizas una alfa cercano a cero cuando simplemente pues la historia tiene mayor peso que en las últimas observaciones, ¿no? Necesita una cantidad reducida de datos históricos. Además es un modelo muy simple, ¿no? Cuando usas un método de suavización exponencial, en la misma situación cuando tienes el promedio móvil, lo utilizas cuando la demanda no tiene tendencia ni estacionalidad. Es decir, la demanda son valores aleatorios que se van acomodando alrededor de una media, una demanda promedio que es constante a lo largo del tiempo. Entonces su patrón, el patrón de esta demanda es un patrón básicamente horizontal, ¿no? De los que hemos visto en la primera sesión del curso, donde hablamos de los patrones de la demanda. El patrón es horizontal. Eso en primer lugar. Y luego, como consecuencia de este patrón horizontal, dado que la demanda real, la demanda observada, se acomoda alrededor de una media, entonces esto normalmente corresponde a una distribución estadística normal de la demanda, ¿no? Entonces esta metodología de suavización exponencial corresponde a una demanda que tiene una distribución normal, ¿no? Bueno, ya hemos dicho acerca de los valores de alfa. Un valor de alfa alto corresponde a un pronóstico sensible a las observaciones recientes, y un valor bajo lo contrario. Ok, sigamos avanzando. ¿Cuál es la fórmula de la suavización exponencial? Es el forecast del periodo t más 1, el forecast del periodo t es igual a alfa por la demanda del periodo t. Es decir, estamos finalizando el periodo t, estamos parados al finalizar el periodo t, ¿no? Y lo que sucede es, va a empezar el periodo t más 1, entonces quiero conocer el forecast del periodo t más 1. Y tengo como dato la demanda real del periodo t. Entonces eso lo pondero por alfa por la demanda observada en el periodo t, más 1 menos alfa por el forecast del periodo anterior, ¿no? Del periodo t. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula general, ¿no? Entonces aquí lo que pueden hacer es lo siguiente. El forecast del periodo t más 1 es alfa por la demanda real del periodo t, más 1 menos alfa por el f de t,
¿no? Pero a su vez el FET también lo pueden calcular como ¿qué? Como alfa por la demanda real del periodo T-1 más 1 menos alfa por el forecast del periodo T-1, ¿no? Y luego a su vez el forecast del periodo T-1 también se puede poner en función de la demanda real del periodo T-2 por el forecast del periodo T-2 y así sucesivamente, y el forecast del periodo T-2 lo vas reemplazando. Al final, en términos generales, puedes tener esta ecuación. El forecast del periodo T+1 es el alfa por la demanda observada del periodo T más alfa por 1 menos alfa por la demanda observada del periodo T-1 más alfa por 1 menos alfa al cuadrado por la demanda observada del periodo T-2 y así sucesivamente hasta llegar al periodo 0. ¿Okay? Eso es. Esa es la suavización exponencial. Estas son las fórmulas generales de la suavización exponencial. Nosotros vamos a utilizar una fórmula mucho más sencilla. Partimos de la misma fórmula, la fórmula original, f de t más 1 es alfa por i de t más 1 menos alfa, y desplegamos los términos y reagrupamos de manera distinta. Entonces, si desplegamos y reagrupamos, tenemos que el forecast del periodo t más 1 es el forecast del periodo anterior más alfa por i de t menos f de t. ¿Pero qué es i de t menos f de t? El error de pronóstico. ¿Ok? Entonces, en términos generales, el forecast del periodo T más 1 es el forecast del periodo T más alfa por el error de pronóstico. Listo, eso es todo, ¿no? Ya hemos hablado acerca de los valores de alfa, ¿no? Aquí solamente puntualizamos que los valores de alfa van de 0.01 a 0.3, por lo general, van en ese rango, ¿no? Y si usas valores mayores, 0.3, 0.4, así, es porque tienes promociones, campañas, etcétera, ¿no? Vamos a explicar a continuación cómo funciona este modelo de suavización exponencial con un ejemplo. Esto me sirve bastante para que ustedes entiendan el funcionamiento de esta suavización exponencial. El ejemplo dice lo siguiente. Los datos de la demanda de las botellas de yogur de 0.5 litros en una tienda mayorista se muestran en la siguiente tabla 1. No, demanda real. A ver, en la semana 1 tiene 650, en la semana 2 tiene 678 y así hasta la semana 8, que tiene 670 como demanda real en unidades, ¿no? Además, también es importante recalcar que para que este modelo de suavización exponencial funcione, tienes que tener como dato de entrada el pronóstico de la demanda del periodo anterior al cual quieres calcular. No, eso de todas maneras lo tienes que tener como dato. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el forecast se hace en función, el forecast del periodo T más 1 se hace en función al forecast anterior más alfa por el error. Y el error también es demanda menos el forecast, ¿no? Entonces necesitas de todas maneras un forecast para iniciar la corrida de este modelo. Forecast se entiende igual a pronóstico, ¿no? Forecast es igual a pronóstico, ¿no? Calcula el pronóstico usando el método de suavización exponencial para los periodos 4, 5, 6 y 7, para estos periodos, ¿no? Aquí, para estos periodos de aquí. Entonces, si te piden para el periodo 4, entonces por lo menos tienen que darte el pronóstico de la demanda del periodo 3, del periodo anterior, ¿no? Y ahí, para adelante, ya corres tú, ¿no? Para los siguientes valores de alfa, alfa 0.1 y alfa 0.3, o sea, te están pidiendo para dos valores de alfa. Considere que el pronóstico para la semana 3 fue de 670 unidades y calcule los errores del pronóstico para cada valor de alfa. Perfecto, ¿no? Entonces, no solamente te están pidiendo los pronósticos con alfa igual a 0.1 o 0.3, sino los errores que hay con el alfa 0.1 y 0.3, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vas a hacer con esa información? O sea, necesitas conocer el valor del error. ¿Para qué? Para saber qué valor de alfa estima mejor la demanda, ¿no? De repente con un valor de alfa de 0.1 el error, vamos a decir, es como 10, y con un valor de alfa de 0.3 el error es como 15, entonces me quedo con el alfa 0.1 que me da un error como 10, ¿no? Que es menor. Entonces tengo que analizar eso también. Ok. Solución. Esto se resuelve de manera sencilla, señores. Esto es muy sencillo. Estas son operaciones aritméticas sencillas. Súper sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Nuevamente arrancas por el forecast de la semana 3, ¿no? Y dices, ¿cuánto va a ser el forecast de la semana 4? El forecast de la semana 4 es igual a partes por el forecast de la semana anterior más alfa por el error. ¿Cuánto es alfa? 0,1. ¿Y cuánto es el error? 690 menos 670, 20.
por 0.1, 2, más el forecast de la semana anterior, 670, 672. Y así hacia abajo corres la plantilla Excel. ¿No? Lo haces con alfa igual a 0.1 y lo haces con alfa igual a 0.3. Y aquí está la primera respuesta al problema. Les anexo una hoja Excel. En esta hoja Excel ustedes pueden ver fácilmente, ¿no?, las fórmulas, ¿no? Arrancas con el forecast 670, aquí para ambos 670, ¿no? Y cómo calculas el forecast del periodo 4, ¿no? El forecast del periodo 4 es el forecast del periodo anterior, 670 más alfa 0,1 por el error, 690 menos 670. Haces esto y tienes esto acá. Esto lo corres hacia abajo y tienes los valores de pronóstico para la semana 4, 5, 6, 7 y 8. Y así sucesivamente. Lo mismo para alfa igual a 0.3. ¿Ok? Una vez que tienes esto, ¿no?, ya tienes la solución al problema, pero además también te están pidiendo los errores de pronóstico, ¿no? En esta diapositiva calculo 4 errores de pronóstico, ¿no? En primer lugar pongo la semana, pongo la demanda real, el pronóstico de la demanda es lo que me traigo de acá, el pronóstico de la demanda, ¿no? Voy a calcularlo para alfa igual a 0.1. Empiezo con el valor del error. ¿A cuánto es el valor del error? 720 demanda real menos forecast. 720 menos 672, 48. Y así hacia abajo. Es simplemente una resta, nada más. El error cuadrado es este valor elevado al cuadrado y hacia abajo. También es una resta. El valor absoluto del error es este valor del error en valor absoluto. Aquí no se nota porque todos son positivos, pero aquí ya se comienza a notar porque estos negativos se convierten en positivos. Y el porcentaje de error también lo conocemos. Aquí es igual el porcentaje de error. El porcentaje de error es el valor del error, este acá, partido por la demanda, por 720, multiplicado por 100, para tenerlo en porcentaje. 6.67, 3.31. Aquí en esta columna la han calculado sobre el valor absoluto del error, ¿no? Porque si no, aquí tendríamos negativos, ¿no? Y no tenemos negativos acá, ¿no? Entonces lo han calculado sobre el valor absoluto del error. De todos estos errores de pronóstico, en realidad, como siempre les he dicho, nos quedamos con dos. El error cuadrado, es más, ni siquiera el error cuadrado, sino el promedio de error cuadrado, que es la suma entre, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 observaciones, la suma entre 5, y el valor absoluto del error, que es lo mismo, es la suma partido por 5. Nos quedamos con 695 y con 20.6. Esos son nuestros datos de partida. ¿Ok? Para alfa igual a 0.3 también hacemos exactamente lo mismo y tenemos 503 y 16.5. Estos dos valores los vamos a comparar con el anterior. A ver, 503, 501.3 contra 695. Claramente con alfa igual a 0.3, ¿no? Con alfa igual a 0.3 ya el error bajó. El error cuadrado y el valor absoluto del error también bajó de 20 a 16. Entonces nosotros podemos decir que de las dos corridas, la corrida con alfa igual a 0.3 es mucho más eficiente, se acerca mejor a la demanda real que la corrida con 0.1. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? En la práctica lo que va a pasar es de que el software mismo va a simular los pronósticos con todos los valores de alfa y va a encontrar aquel valor que hace mínimo el error. Y les va a sugerir ese valor de alfa, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Aquí tienen ustedes un ejercicio adicional que lo pueden utilizar para simplemente reforzar los conceptos, pero esto es algo bastante sencillo. Muy bien, señores, con esto ha terminado el tema de suavización exponencial. Muchas gracias.